Central por Tele 13 Radio. 7:41 en el estudio con Soledad Ormazábal. Ella es economista, pertenece al Centro de Estudios Horizontales ligado a Evópoli y fue representante del senador Cruzcoque en la mesa técnica de la reforma de pensiones que organizó la Comisión de Trabajo del Senado. Soledad, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias por invitarme, Iván. Expusieron los expertos de la comisión ayer en la Comisión de Trabajo. Así es. ¿Cómo estuvo eso? Estuvimos todos. Cristóbal hizo una pequeña presentación sobre todas las conclusiones. Y que era el coordinador de la... Claro, Cristóbal Nuneus, que era coordinador de la instancia. Y cada uno resaltamos puntos que nos parecían importantes para que tomaran en cuenta los senadores. ¿Y cómo fue eso? Mira, estuvo bastante bien, pero bueno, ahí dentro de todo se notaron también diferencias en el momento en que intervinieron los ministros, sobre todo la ministra Jara, que no está totalmente en línea con todos los acuerdos a los que llegó la mesa. Claro, probablemente lo más llamativo de todo lo de ayer sea que la ministra dijo el gobierno no está de acuerdo con por lo menos un par de puntos del acuerdo de ustedes, digamos. Exactamente. Que se entiende como un acuerdo de los senadores también, ¿o no? Al ser ustedes como... No sé si... nuestra instancia no es vinculante en lo más mínimo, pero en el fondo buscaba generar estos como pisos mínimos o orientadores de la discusión hacia adelante para acotar esta discusión, que es muy compleja, es muy amplia, para irla acotando para que los puntos a resolver en la política fueran menos que... Claro, para que hubiera un marco... Un marco que les permitiera avanzar más rápido además. Y en ese sentido, después vamos al detalle, pero es un poco decepcionante, ¿no? Bueno, sí, o sea, esperemos que en el fondo esto se enriele, pero sí, sería un poco decepcionante que el trabajo finalmente no condujera a facilitar la reforma. Ahora, por otra parte, los expertos, los técnicos, digamos, tienen la posibilidad de asesorar, digamos, pero no pueden reemplazar el trabajo legislativo, digamos. No, por supuesto que no. Ese es el punto. Ahora, la ministra Jara dice, el gobierno no está de acuerdo en dos cosas. Primero, la separación de la industria. ¿De qué hablamos cuando hablamos de separación de la industria? La separación de la industria es una propuesta que tiene esta reforma, o sea, el proyecto de ley del gobierno. Es una propuesta de separar las AFP forzosamente en dos, en una función administradora de cuentas que se centralizaría en un solo ente privado en este caso, que se licitaría similar a la AFC, al seguro de cesantía. ¿Ya? Y por otro lado, los gestores de las inversiones. Entonces, en el fondo, cambiaría la estructura de la industria teniendo un gran administrador de cuentas y varios gestores de inversiones. Ya, eso. Y ustedes dicen no hay suficiente evidencia de que esto sea bueno. ¿Por qué? Exactamente. No hay evidencia de que las economías de escala, porque la razón para proponer esto es que hubieran enormes economías de escala. Claro, que fuera más barato para los cotizantes, ¿no? Que fuera finalmente más barato para los cotizantes pagar estas dos comisiones, tendrían que ser dos comisiones, porque unas grandes economías de escala se podrían aprovechar y sería más eficiente el proceso para gestionar las cuentas. Y la verdad es que no vemos evidencia de que existan estas economías de escala al nivel que plantea el gobierno en el fondo. O sea, hay economías de escala, pero no son tan grandes como, al parecer, como es la hipótesis del gobierno. Ayer el ministro dijo una cosa interesante, dijo que de a poco esta industria también va a seguir evolucionando, que el uso de Internet en un tiempo más no se iba a requerir tantas sucursales. Claro, porque ahora tienen la obligación de tener sedes en todas las regiones. Así es. Alguien que quiere hacer una FP, digamos. Sí, así es. Esa regulación puede cambiar, digamos, en el futuro. Claro, eso planteó el ministro, pero eso además, eso es una prueba de cómo en el fondo las economías de escala con la tecnología ya durante el tiempo han ido reduciéndose y la perspectiva es que podrían reducirse aún más. Las comisiones.
las economías de escala. Ya, perfecto, ya. Entonces, en el fondo, como estas grandes economías de escala de gestionar todas las cuentas del sistema, no está claro. No serían tan grandes en comparación con lo que hay, digamos. Claro. Entonces, el punto es que hacer esto un cambio gigantesco en una industria que lleva 40 años de funcionamiento, que hay que reconocer que funciona bien. O sea, sin ir más lejos, fueron capaces de pagar 3 retiros en tiempo récord. Bueno, las pensiones se pagan, no se han perdido nunca recursos, que desgraciadamente en otras partes a veces puede pasar. Se pagan las pensiones, la gente se pensiona en tiempos razonables, etcétera, etcétera. Intervenir esta industria por beneficios que son inciertos no nos pareció en el fondo adecuado. Ahora, lo que está detrás es, si se separa la industria, se terminan las AFP como las conocemos. Así es. ¿Es ese el interés del gobierno, lo que expresa la ministra ayer? Yo creo que ese es el interés. Terminar con en el las fondo, AFP. terminar con las AFP. Pero a mí me parece un poco que es un poco un terminar con la AFP más bien cosmético, porque finalmente yo creo que detrás de la búsqueda de los movimientos que están en contra de la AFP, hay más bien un tema en contra de la capitalización individual, de la administración privada de fondos, y todo eso se mantiene. Entonces no parece en el fondo tan razonable insistir en este punto, siendo que en el fondo las bases del sistema se mantienen. ¿Puede ser que sea un punto muy simbólico para el gobierno? Yo creo que puede ser simbólico, efectivamente. Porque técnicamente la capitalización individual, como dices tú, todas estas otras cosas se mantiene. Que son de la esencia del sistema. La Digamos. esencia del sistema se mantiene, la administración privada. Entonces, bueno, mi lado de expertise no es la política, pero en el fondo puede que esto sea simbólicamente demasiado relevante, pero técnicamente no se sostenía, y así la mesa llegó a la decisión unánime de proponer no seguir con la separación de la industria. Estamos con Soledad Ormazábal, economista y miembro de la Mesa Técnica para la Reforma de Pensiones. El ministro Marcel decía que probablemente el comité técnico con lo que no estaba de acuerdo es con la separación de la industria para que se creara un ente monopólico de administración de cuentas, pero que si esa administración de cuentas fuera competitiva, a lo mejor sí estarían de acuerdo. ¿Podría ser? O sea, el ente monopólico es también otro problema que nosotros vemos en el fondo. Licitar todas estas cuentas a una empresa, se licitan por periodos largos, después esta empresa se vuelve muy poco desafiable y se crea efectivamente un monopolio de carácter privado, pero un monopolio a fin de cuentas, que no nos parece razonable, pero como te decía, no es el único, no es la única razón por la cual nosotros proponíamos no seguir esa línea. Ya. El otro, lo que no está de acuerdo, dice la ministra ayer, es, sin contar el tema de la división de la cotización, digamos, sin llegar a eso todavía, es en que ustedes proponían no hacer el aumento de la PGU que estaba previsto. ¿Cuál es la razón y por qué el gobierno insiste en aumentar la PGU? Bueno, mira, nosotros, entre las cosas que fuimos identificamos que no es tanta sorpresa, pero con los datos a la vista es más claro y se puede aunar un diagnóstico más fino. Actualmente es muy desbalanceado el financiamiento de las pensiones. El Estado, el componente solidario, pesa mucho en el promedio de pago de pensiones de las personas. Y la parte de ahorro es más baja. ¿Ya? Hay que reforzar el ahorro. Eso es uno de los... ¿Para hacerlo fiscalmente más sano? Para hacerlo fiscalmente más sano. Y en el fondo no podemos seguir aumentando el pilar solidario y no reforzar el ahorro. Ahora, es cierto que el pilar solidario era más bien escuálido antes, digamos. Era escuálido, pero ahora está comparado con el sistema de reparto, de las Fuerzas Armadas era muy poco. No, pero es que, claro, pero el sistema de reparto de las Fuerzas Armadas es más un beneficio que un sistema de pensiones. Sí, evidente, sí, por cierto, pero cuando hacías esa comparación decías, vaya que pone poco el fisco en las pensiones de los chilenos. Sí, digamos. Pero actualmente pone bastante. Pone bastante, y ahora estamos yo creo que es un poquito más, de hecho, que lo de las Fuerzas Armadas.
O sea, como porcentaje del PIB, claro, pero además si uno toma una pensión promedio que tiene todos los problemas de que baja densidad de cotización, etcétera, etcétera, pero una pensión promedio más o menos, la PGU está explicando el 70% más o menos de esa pensión total que recibe la gente. O sea, no solo en monto del PIB, sino que en proporción. ¿En cuánto es? Y ahí dices tú, hay que rebalancear. Hay que rebalancear. Y el tema de la PGU, a nosotros, bueno, la verdad es que no hubo acuerdo en no aumentarla. Hubo comisionados que estaban a favor de aumentarla. Aumentarla a 2.50, pero bajo el argumento de que nosotros propusimos que la PGU se anclara, o no se anclara, pero sí tomara como referencia siempre a la línea de la pobreza. Así cumpliendo con el principal mandato de cualquier sistema de pensiones, que es prevenir la pobreza en la vejez. Claro. Entonces, y que lo tuviera como referencia, y también para evitar, en el fondo, pulsiones populistas que podrían venir más adelante. La PGU es un gran instrumento, pero es un instrumento carísimo, y el Estado, la verdad es que en estos momentos plata no sobra. ¿La línea de pobreza es cuánto, para hacer la comparación? Está aproximadamente la línea de la pobreza en 230. 230. Y entonces la subida a 250, algunos consideramos que en el fondo era un poco contradictorio con esta idea de tener a la línea de la pobreza como referencia, en el sentido que es un monto que está por sobre la línea de pobreza. Otros decían, bueno, está por sobre, pero 10% por sobre, entonces no es tan terrible, pero esa fue la discusión, ese fue el tono. Y por otra parte, aumentar la PGU no resuelve el problema de las pensiones de la clase media y la clase media alta, que ve caer con la tasa de reemplazo sus ingresos mensuales de manera muy significativa. Efectivamente, la PGU, acá fue fundamental contar con los datos, que recién los datos los tuvimos disponibles a principios de este año, y eso pudo aunar un diagnóstico y también nos permitió acotar el universo de personas que el día de hoy necesitan apoyo todavía del Estado. Y se identificó quienes tienen tasas de reemplazo bajas aún. ¿Qué son bajas? Menos de 50, 30... menos del 50%. Claro. Tasa de reemplazo es lo que recibes en tu jubilación respecto de la proporción que recibes respecto de tu último sueldo, por decirlo así. Así es. Entonces, y se identificó que estas personas eran personas que habían ahorrado muchos años y fundamentalmente mujeres. Lo que es muy decepcionante. Muy decepcionante, efectivamente. O sea, hay gente que cotizó 30 años, que 35 años y que igual tiene una tasa de reemplazo muy baja. Bajas tasas de reemplazo, efectivamente. Entonces, planteamos que tenía que apoyar a esos grupos que tienen hoy bajas tasas de reemplazo, no una mejora general de las pensiones, que eso ya ocurrió con la PGU. Con la PGU, los sectores más vulnerables tienen hoy tasas de reemplazo que muchas veces superan el 100%, bordean el 100%. Es decir, significa que la gente gana más con su jubilación que trabajando. Entonces, el problema no va por ahí, no va por seguir aumentando la PGU, que es una herramienta universal para todos, sino que va por focalizar los esfuerzos del Estado, más aún en la condición de estrechez fiscal que tenemos. El diputado Ricardo Cifuentes, que es uno de los autores de los tantos proyectos de retiro que se empezaron a discutir esta semana en la Comisión de Constitución de la Cámara, decía ayer, no recuerdo dónde lo dijo, pero eso no lo cito, pero me parece, parece que lo dijo en el Congreso, decía que la reforma de pensiones estaba muerta, que se había politizado, que había un problema, un lío político y que había que avanzar por el lado de los retiros, en fin. Bueno, el lado de los retiros es todo lo contrario de avanzar, partiría diciendo eso, y es retroceder absolutamente en la búsqueda de mejores pensiones y en la estabilidad económica del país. Bueno, sabemos todos los problemas que tienen los retiros, son infinitos, es una pésima política pública, pero yo creo que puede haber
Todavía hay alguna orilla para llegar a algún acuerdo. O sea, estamos recién presentando los resultados de esta comisión y quizás podría lograrse algún tipo de conversación, acercamiento a partir de esto que trabajamos. Pero con plazos bien acotados, porque el gobierno lo puso como urgencia ayer. Sí. La división de la nueva cotización, de la cotización extra, eso todavía no hay acuerdo en la comisión y todavía es un entuerto, digamos, ¿no? Mira, más que la división, en el fondo, porque en el informe, ahí nosotros decimos que se aumente 6% la cotización con cargo al empleador. Planteamos la creación de un bono tabla que se llama y compensa a las mujeres por su mayor expectativa de vida, y la creación de un beneficio transitorio, una garantía que es transitoria en el tiempo. Esto debiese costar aproximadamente un poco menos de 2 puntos de cotización. ¿Ya? Donde no hubo acuerdo es en cómo financiar estos beneficios. Si bien el día de hoy el Estado no cuenta con los recursos para ponerlo, desde mi perspectiva, la mejor solución es que el Estado, con impuestos generales, financie ese tipo de beneficios. ¿Ya? Pero dado que, si es que la restricción es que no tenemos los recursos actualmente, algunos proponíamos que fuera con las cotizaciones, pero que se reconociera posteriormente a la gente que aportaba esos aportes realizados en el momento de pensionarse. Claro, lo que se convertía en un pasivo para el fisco, digamos. Claro, era se hablaba, claro, como de digamos. la idea se habló de este préstamo desde los cotizantes al Estado. Pero es que o este pasivo o es un impuesto. Entonces, impuesto a las cotizaciones previsionales. Finalmente, me parece que es más razonable que exista este pasivo y mantener los incentivos a cotizar y a participar del sistema. Ya, pero estando eso pendiente y siendo el objetivo principal declarado del gobierno mejorar las pensiones ahora, parece imposible. Claro, ¿no? pero yo diría que cuando se entregó el informe, las primeras declaraciones del gobierno iban en torno a buscar una posible solución a esta idea del préstamo. O sea que quizás se podría llegar a encontrar una solución por ahí. Entonces, yo no creo que sea como un punto insalvable para poder avanzar en la reforma. Con Soledad Ormazábal, economista, investigadora del Centro de Estudios Horizontal, integrante de la Mesa Técnica de la Reforma de Pensiones. Soledad, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias a ti. ¿Sigues optimista a propósito? Sí, yo soy optimista de formas de naturaleza, así que creo que puede haber un acuerdo. Muchas gracias por estar acá, buenos días. La pausa y venimos con el Rat Pack a la vuelta acá en